Buen día, soy Víctor Candela, profesor de Filosofía y Religión y profesional en disciplinas teológicas y bachiller en carrera de Teología por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, así como bachiller en Educación. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el aporte de la Iglesia Católica a la independencia del Perú. Y para ello vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver cómo los clérigos y laicos contribuyeron a la independencia. Asimismo, ¿cuál fue el rol del clero secular, regular y de los religiosos en la independencia? En tercer lugar, vamos a ver cómo Roma impidió que se formase una iglesia nacional peruana. Y en cuarto lugar, veremos cuál fue el enfoque que justificó la independencia. Bien, veamos pues, empecemos con los personajes, principales personajes que contribuyeron a la independencia del Perú. Vamos a empezar viendo al padre Calixto de San José Tupac Inca, franciscano, tarmenio, eh, y su madre Dominga Estefanía Tupac Inca era descendiente del Inca Tupac Yupanqui. Eh, Se hace franciscano, viaja con Fray Gil por diversos países como Guatemala, Bolivia y España. Y como dominaba las lenguas nativas en Perú, pues eso le ayudó de mucho para evangelizar y se identificaba con los indígenas que sufrían abuso de las autoridades. Cuando Fray Calixto supo de la coronación de Fernando VI, a pie los indígenas escribió un memorial que luego lo difundió secretamente entre los curacas indígenas, indios principales de Lima y Jauja. Y luego con Fray Isidoro va a viajar de Cusco hacia Lisboa, pasando por Buenos Aires y Río de Janeiro. Y cuando llegan a Madrid, el 22 de agosto de 1750, al día siguiente, audazmente, logra entregar esta exclamación reivindicacionista, este memorial, al mismo rey por la ventana de su coche. Luego en Valencia es ordenado sacerdote, pero al no obtener respuestas va a regresar a Lima donde seguía reuniéndose con los curacas indígenas. Y como ya habían ocurrido las rebeliones de Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal y de Francisco Inca en Guarochirí, el conde Superunda sospechó del padre Calixto, por lo que fue recluido en el convento de San Francisco de Lima y a fines de 1757 fue enviado a Granada, a España, donde va a fallecer. Así pues, podemos considerar al padre Calixto de San José Tupac Inca como el primer precursor reformista del Perú y de Hispanoamérica. En segundo lugar, tenemos personaje más conocido por todos, que es José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, quien por línea materna era tataranieto de Juana Pilco, hija de Tupac Amaru I, uno de los últimos incas. Y él recibió la educación mediante los jesuitas en el Colegio San Bernardo en el Cusco, y luego se dedicó a los negocios, llegó a ser cacique y marqués. Cuando él escribe al obispo de Cusco, presenta su rebelión como permitida por Dios y comparó esta rebelión, al igual que los hebreos clamaban a Dios por la liberación y ese les envió a Moisés y asimismo eh, cuando Dios envía pues a David. Ahora bien, aunque algunos eclesiásticos se lo opusieron, Tupac Amaru contó con el apoyo de 12 sacerdotes seculares y 5 regulares, 3 dominicos, un franciscano y un agustino. Y tras morir, las rebeliones indígenas continuaron por 2 años más, obligando pues a introducir reformas. Ahora veamos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, un arequipeño, quien se hizo jesuita con su hermano, pero como Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas, los que vivían en Perú fueron enviados desde el Callao hasta Cádiz, España. Ya en Europa, ambos hermanos dejan de ser religiosos y se establecen en Italia. Y cuando Juan Pablo supo de la rebelión de Tupac Amaru, pide a John Utney, el cónsul inglés en Liorna, el apoyo británico. Pero al saber que fue derrotado Tupac Amaru, Vizcarro volvió a solicitar apoyo británico y él mismo se eh, ofreció sus conocimientos que tenía del Perú, de la lengua y las costumbres del país. Para ello, con su hermano va a viajar a Londres en 1782, pero como no obtuvo respuesta, regresan a Italia. Tras morir su hermano, ya solo Juan Pablo, sigue solicitando el apoyo inglés. Y de hecho, en 1792 vuelve a Londres, donde se hace amigo de Rufus King, embajador de los Estados Unidos. Finalmente él va a morir en febrero de 1798 y todos sus escritos los había donado a King, quien a su vez lo va a entregar a Francisco de Miranda, precursor de la independencia venezolana. Y es célebre pues su carta a los españoles americanos, en el que fundamenta la independencia.
Cuarto lugar tenemos pues a Pablo de Olavide, un limeño que estudió con los jesuitas, se doctoró en teología en la Universidad de San Marcos, luego se licenció en Derecho Civil y llegó a enseñar teología en la misma universidad y fue nombrado oidor de la Audiencia de Lima. Tras el terremoto de 1746, en el que muere su padre, el virrey Manso de Velasco lo nombró administrador de los bienes de los fallecidos, pero acusado de malversar los fondos, tuvo que ir al Consejo de Indias en España para defenderse, donde finalmente va a terminar preso. Posteriormente logró recuperar la libertad bajo fianza, y ya libre de cargos empezó a recuperar su deteriorada posición social. Fue amigo de Voltaire y fue declarado ciudadano adoptivo de Francia por la Academia Francesa. Posteriormente volvió nuevamente al catolicismo y publicó en Valencia el Evangelio en Triunfo, la historia de un filósofo desengañado, logrando ser rehabilitado. Se mudó a Baeza, donde murió en 1803. Y en Sevilla, España, el año 1997, se creó una universidad en su honor, que lleva su nombre. En quinto lugar tenemos a José Baquijano y Carrillo, limeño que llegó a ser bachiller en cánones en el Seminario de Lima y luego se recibió como doctor en leyes y cánones en la Universidad de San Marcos. Tras recibirse como abogado, fue secretario del obispo del Cusco y luego regresó a Lima como asesor del Tribunal Consular y del Cabildo. Y como era protector general de los indios, defendió a varios caciques. En 1780 lideró un nuevo modelo educativo que difundía el enciclopedismo y la libertad de prensa. En 1781 va a pronunciar el discurso de recepción al virrey Jáuregui, en el que criticó la política represiva del visitador José Areche tras derrotar a Túpac Amaru. Pidió cambios pero no apoyó la ruptura con España. Este discurso, luego impreso y difundido, fue prohibido. Además fue uno de los fundadores de la Sociedad Amantes del País y publicaba sus ideas en el Mercurio Peruano. Tras estar en España entre 1793 y 1802, llegó a ser director de los estudios de la Universidad de San Marcos y asesor del virrey Abascal. Pero debido a una intriga palaciega fue exiliado de Sevilla en 1815, donde va a morir 2 años después. Entonces fijémonos cómo José Baquijano y Carrillo pues defendió a los caciques y también defendió pues a Túpac Amaru, ¿no? Tenemos pues acá este célebre peruano y el cementerio del Callao pues lleva su nombre. Así tenemos al padre mercedario Melchor de Talamantes, eh, quien tras estudiar en la Universidad de San Marcos enseñó filosofía, teología y Biblia. En 1798 tuvo permiso para ir a España, pero se quedó en México. Y como era un personaje muy brillante y un gran orador, tuvo pues, como en esta vida, pues tuvo varios amigos y enemigos. En 1807 el virrey lo nombró jefe de la comisión encargada de determinar los límites entre Texas y Luisiana. Y tras saber que Napoleón había depuesto al rey de España, Melchor consideró que las colonias pues ya habían recuperado su independencia, su soberanía. Y curiosamente, el virrey también apoyó la independencia. Sin embargo, los conservadores retomaron el poder y nombraron a un nuevo virrey en 1808. Los rebeldes fueron juzgados y condenados a muerte. En cambio, con el padre Melchor, eh, se decidió que vaya preso a España. En 1809 fue llevado al castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz, donde murió con fiebre amarilla antes de su embarque. Entonces tenemos acá el caso de un peruano, un sacerdote peruano, un religioso peruano que llega a ser nada más y nada menos que prócer de la independencia mexicana. Asimismo tenemos a Monseñor Pedro José Chávez de la Rosa, que nació en Cádiz, se graduó en Derecho y en Teología, y el Papa Pío VI lo va a nombrar obispo de Arequipa. Va a llegar al Callao en 1788, es ordenado obispo en Lima y viaja a su nueva sede. Ya instalado, funda una casa para huérfanos, reorganiza el seminario, tanto en profesorado como en infraestructura, donó su variada biblioteca y renovó la diócesis. Pero debido a las oposiciones que tuvo, renunció al obispado y regresó a Lima. Posteriormente va a volver a España, acompañado de su joven y fiel secretario Francisco Javier de Luna Pizarro, de quien veremos posteriormente. En 1813 recibe los títulos de Patriarca de Indias y vicario de los ejércitos y la armada. En su testamento deja sus bienes al orfanato de Arequipa y su biblioteca al seminario de la misma ciudad. Luego en 1815 renuncia al patriarcado y murió en octubre de 1821. Bolívar
elogió la biblioteca que había dejado Chávez y quedó admirado al ver los exámenes públicos de filosofía, teología y matemáticas. Y del seminario San Jerónimo de Arequipa salieron destacados alumnos como Luna Pizarro, ya mencionamos, Amelgar, Francisco de Pablo González Vigil, Piero Laguzamante y Rivero y diversos obispos. Entonces fijémonos cómo en el seminario de Arequipa pues se formó eh, diversos personajes muy importantes de la historia de nuestro país. Ahora veamos al gran Hipólito Unanue. Él era hijo de español y de arequipeña, nació en Arica, ingresó al seminario San Jerónimo de Arequipa, como ya hemos mencionado anteriormente, y luego se traslada a Lima, donde iba a ser doctor en medicina por la Universidad de San Marcos, y luego fue profesor en la misma casa de estudios. Tuvo 5 hijos, participaba en tertulias literarias, y en 1790 fue secretario de la Sociedad Amantes del País. En el Mercurio peruano escribía tratados sobre medicina, ciencias naturales e historia, y el virrey Gil de Taboada le encomendó la redacción de la guía política, eclesiástica y militar del virreinato. Además, fue miembro de las Academias de Medicina de Madrid, de Ciencias de Múnich y de la Sociedad Linneana de París. Asimismo, fue miembro de la Cofradía de la Virgen del Rosario de la Iglesia de Santo Domingo, del centro de Lima. Fue médico de la Congregación de San Felipe Neri, de los oratorianos, y también del Convento de San Francisco. A la vez fue amigo de los clérigos Rodríguez de Mendoza y Luna Pizarro. Y es más, obtuvo permiso del arzobispo de Lima para que se celebre misa en su capilla privada. Hipólito Unanue pues colaboró con los últimos virreyes y asimismo con los libertadores San Martín y Bolívar. Fue pues fundador y constructor de la nueva república. Entonces, hemos visto, conocemos, ¿no? Hipólito Unanue por los libros de historia del Perú, curso de historia del Perú, pero acá estamos viendo su aspecto, pues, ¿no? Él era eh, miembro de la Cofradía de la Virgen del Rosario, ¿no? De Santo Domingo y tenía, pues, estos contactos con diversos religiosos, ¿no? Aparte, pues, que la formación que tuvo en el seminario San Jerónimo de Arequipa va a marcar, pues, obviamente toda su carrera, toda su vida. Asimismo, tenemos al limeño Vicente Morales Duárez, quien también estudió en el seminario y se graduó en Derecho Civil y en el Canónico, en la Universidad de San Marcos. Fue miembro de la Sociedad de Amantes del País y colaborador del Mercurio peruano. Luego fue enviado a España, donde participó en numerosos debates parlamentarios sobre reformas en ultramar. Morales Duárez abogó por la igualdad de peninsulares y criollos, la representación de americanos en el gobierno central y una mejor condición para los indios. Y sorprendentemente llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz, del 24 de marzo al 2 de abril de 1812, el día en que murió. Entonces, muy importante que un peruano pues haya sido nada más y nada menos que presidente de las Cortes de Cádiz en España. Y una avenida del Callao también lleva su nombre. Un personaje más conocido viene a ser Mariano Melgar, quien también estudió en el Colegio San Francisco y luego en el Seminario San Jerónimo de Arequipa. Ahí mismo llegó a ser profesor de latín, retórica, matemáticas y filosofía. También sabía de artes. Al parecer tocaba los órganos del monasterio de Santa Teresa y de Caima. Y también tocaba guitarra y pintaba cuadros. Mientras estaba en Majes, tras sus desengaños amorosos por Melisa y por Silvia, se une a la revuelta de Pumacahua y los hermanos Angulo, pero cae prisionero y el 12 de marzo de 1915 es fusilado. Entonces acá también tenemos pues que fallece pues muy joven, hace los 25 años, y era pues un joven muy destacado, ¿no? Por la formación que había recibido pues en el seminario. También tenemos, como estamos viendo, como hemos mencionado, a Mateo Pumacahua, era descendiente del Inca Huayna Cápac, fue educado por los jesuitas en el Colegio de Indios Nobles y de Caciques de San Francisco de Borja. No también habría conocido a su futuro rival Tupac Amaru II, o sea, eran compañeros de estudio. Y curiosamente, pues, él con otros 20 caciques defendieron el Cusco contra Tupac Amaru, al cual derrotaron. Y por ello fue premiado y ascendido como por coronel del ejército real. Luego fue nombrado brigadier y presidente interino del Cusco. Y durante su mandato se juró la Constitución de Cádiz, aunque con tensión entre liberales y conservadores. Como no se cumplía lo establecido en esta nueva Constitución de Cádiz, se va a rebelar junto con los hermanos Angulo.
y se creó una junta de gobierno. Tras fracasar las conversaciones, Abascal ordenó sofocar la junta, y esta se convirtió en foco de insurrección. José Angulo la propagó a Huamanga y Pumacahua en Arequipa. Y tras varias batallas en Puno, es derrotado y tras su juicio es decapitado en Sicuani. Y además Cusco ya había sido recuperado por los realistas. Entonces tenemos el caso de un compañero de estudios de Tupac Amaru que luego lucha contra él, pero después eh, va a unirse pues a la causa de defensa de los indígenas y va a también morir igual que Tupac Amaru. Precisamente tenemos el caso de los hermanos Ángulo, pero acá vamos a ver el hermano que era clérigo, el sacerdote, Juan Angulo Torres. Ya sabemos que como no se cumplían las leyes de la Corte de Cádiz de 1812, el 3 de agosto de 1814 encabezaron la rebelión Pumacahua y los hermanos Angulo, José, Vicente, Mariano y Juan. Aquí vamos a ver solamente a Juan. Él estudió en el seminario de San Antonio Abad de Cusco y al saber la rebelión de sus hermanos se unió a ellos. Contra la victoria realista, ya hemos visto que Melgar fue fusilado y que Pumacahua fue decapitado y sus 3 hermanos fueron ejecutados en Cusco. Bueno, como era sacerdote, solamente fue acusado de abandonar su parroquia y se le ordenó realizar un año de ejercicios espirituales en Trujillo y pagar una multa de 2.000 pesos. Sin embargo, el general Juan Ramírez lo envió a Lima, donde el virrey Abascal lo mandó a España, donde va a morir en la cárcel de la corte. El clero cusqueño de 1814 ya no era tímido como el de 1780. Su obispo José Pérez Armendáriz consideró que la independencia era querida por Dios y varios clérigos sacaron en procesión a la Virgen la Merced como abanderada patriota. Pues acá estamos viendo la figura pues, del padre Juan Angulo, también cómo colaboró en la rebelión de sus hermanos. Respecto de María Parado de Bellido, una ayacuchana que se casó a los 15 años de edad y tuvo 7 hijos. En 1820 su esposo y su hijo se unieron al ejército patriota. María quiso que desistiera a su hijo, pero al ver su convicción, ella también colaboró dando información sobre los movimientos realistas. Y gracias a su información, los patriotas dejaron Quilcamachay un día antes que llegaran los realistas. Cuando estos vieron la firma de María Parado en una carta en que detallaba sus movimientos, la apresaron y la llevaron al general José Carratalá, quien la obligó que delate a sus cómplices y brinde detalles del ejército patriota. Pero al no poder lograr que hable, fue llevada a la plaza de armas de Ayacucho. Cuando pasó por el templo Santo Domingo, pidió a la Virgen del Rosario que la bendiga y que cuide a sus hijos. Y en sus últimos momentos de vida fue acompañada por su confesor, el mercenario José de Aguida. Tras su fusilamiento en 1822, su cuerpo fue llevado a la iglesia de la Merced. Y como corría el rumor de que la tropa realista iba a cremarla, fue sepultada en la capilla de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces acá vemos pues la devoción que tuvo María Parado de Bellido a la Virgen del Rosario y cómo logró pues recibir los auxilios, los últimos sacramentos previos a su fusilamiento. En cuanto el padre Toribio Rodríguez de Mendoza nació en Chachapoyas en 1950, estudió en el seminario de Trujillo y logró una beca para continuar los estudios en el seminario de Lima, donde se va a graduar en artes y también se va a graduar en la Universidad de San Marcos y también se recibe como abogado y doctor en teología. Y como tercer rector del Comité de San Carlos, un prestigioso centro de estudios, introdujo la historia en la enseñanza de la teología y el derecho. Él enseñaba a sus alumnos criollos que los indígenas eran sus hermanos y que por encima de las razas estaba el Perú. Pero en 1815 renuncia por dificultades económicas que tenía el convictorio y porque sintió que una supervisión que recibió significaba desconfianza hacia su persona. Ya anciano presidió el primer Congreso de Perú y tuvo la alegría de ver a 35 exalumnos como diputados. Ellos firmaron un manifiesto en el que llaman hermanos a los indios. Iba a morir en 1825. Así mismo, veamos el caso de otro sacerdote, el padre Pedro Mariluz Garcés, quien fue un sacerdote camilo, armenio, y que va a servir al ejército realista como capellán castrense. El 18 de junio de 1823, el realista Canterac ocupó Lima, y por ello
la capital del Perú se trasladó al Callao. Así es. Hubo un tiempo en que el Callao fue la capital del Perú y la sede de gobierno estuvo en el Real Felipe. Pero el 5 de febrero de 1824, el ejército liberador, sin paga y con comida malograda, se rebela y entrega el castillo al coronel realista José Casario, hasta ese momento preso. Y el realista Rodil ese año ingresa a Lima y ocupa el Real Felipe, teniendo como vicario castrense al padre Mariluz. No habían aceptado la rendición de la Serna y esperaban refuerzos por el mar. Pero la situación se volvió insostenible. Entonces, quienes decidieron capitular fueron fusilados previa confesión. Luego Rodil exigió al padre Mariluz que cuente lo que había escuchado en secreto de confesión, pero como este se negó, también fue fusilado el 23 de septiembre de 1825 y en 1867 se inició su proceso de beatificación y canonización. Fijémonos que ahí vemos al padre Mariluz y está puesto en el ataúd y prácticamente el pelotón de fusilamiento, ¿no? Y ahí vemos incluso a uno que está cargando la parte superior del ataúd, ¿no? Que cae en el Real Felipe. Y entonces tenemos acá un mártir, ¿no? Del secreto de la confesión, que se negó pues a revelar lo que había escuchado, la administración de ese sacramento, y muere pues en el Callao, en el Real Felipe. Asimismo tenemos a Monseñor Carlos Pedemonte, quien nació en 1774 en Pisco, fue uno de los mejores alumnos del Comité de San Carlos, mientras era rector Toribio Rodríguez Mendoza, con quien trabajaría en el primer Congreso Constituyente. Se va a graduar en San Marcos en 1793, y ahí mismo va a enseñar artes y por su fama fue designado vicerrector del convictorio. Luego ingresó a la congregación de San Felipe Neri, siendo su supervisor en 1800. Y cuando Pezuela fue nombrado virrey, es propuesto como rector del convictorio, en sustitución de Rodríguez de Mendoza. Cuando San Martín desembarca en Pisco, Pedemonte lo acoge en su casa, que va a ser pues el cuartel general de San Martín en Pisco. Luego, el 28 de julio de 1921, convocó al Congreso Constituyente para elaborar la Constitución. Pedemonte fue elegido diputado por Tarma y llegó a ser presidente del Congreso del 21 de abril al 10 de junio de 1823. Cuando Pedemonte era rector del convictorio, José Faustino Sánchez Carrión enseñaba ahí filosofía, leyes y cánones. Y el 16 de enero de 1824, su hija María es bautizada por Pedemonte. En Trujillo fue obispo y primer rector de la Universidad Nacional de tal ciudad. También va a ser amigo de Bolívar y en 1826 va a ser elegido arzobispo de Lima, tras la renuncia y expulsión del arzobispo Bartolomé de las Heras. Pero debido a una enfermedad renunció un año después. En 1830 fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Gamarra, pero también tuvo que renunciar por salud en 1831 y ya en Pisco murió el mismo año. Entonces vemos eh, qué destacadas funciones y cargos públicos tuvo pues Monseñor Carlos Pedemonte los inicios de la República. Asimismo veamos un personaje más conocido, bueno, por el nombre, el presbítero Matías Maestro, un español, el cual con 19 años va a viajar con su hermano a Lima, donde ejerce como dibujante y estudia Derecho. Tras ser ordenado sacerdote, en 1793, el arzobispo de Lima y luego el virrey Abascal le encargan diversas obras artísticas. Con su hermano va a coger la independencia. E Hipólito Unanue, al que ya vimos, le da cargos importantes. Por ejemplo, crea el primer plano de la capital y diseña el monumento a la independencia que se ubica en la plaza 2 de Mayo. Y como arquitecto elabora los retablos de la catedral, en las iglesias de la Merced, San Francisco, Santo Domingo, San Pedro, San Lázaro, etc. También los colegios del Príncipe, hoy la Biblioteca Nacional del Perú, la biblioteca que está en la avenida Bancay. En el Colegio de Medicina de San Fernando, hoy la Facultad de Medicina de San Marcos, así como el diseño del cementerio que lleva su nombre. También hizo diversas pinturas en la catedral y en los conventos de San Francisco y Santo Domingo. Asimismo se desempeñó como escultor y músico. Además fue responsable de la Sociedad de Beneficencia. Y
murió pobre en 1835. Entonces, destacado papel que tuvo el padre Matías Maestro en la sociedad con sus aportes, sus estudios pues de dibujo, de arquitectura, ¿no? En el diseño de la nueva capital. También tenemos aquel caso de Monseñor Hipólito Sánchez Rangel, un franciscano español, quien en 1802 Carlos IV y Pío VI lo envían a Cuba con 34 franciscanos para que solucione los conflictos entre religiosos criollos y españoles. A la vez llegó a ser doctor en teología y solía predicar hasta 3 veces al día. Terminado su encargo, pensaba en volver a España, pero fue nombrado primer obispo de Maynas, una diócesis misional de 15.540 kilómetros cuadrados, creada en 1679 a pedido del gobernador Francisco Requena. Hizo una visita general a su diócesis hasta 1810 y logró destituir a Diego Alfaro, gobernador de Maynas, quien maltrataba a los nativos. También hizo alrededor de 74.000 confirmaciones y contó con el apoyo de los franciscanos de Ocopa. En su primer informe afirma que es un enorme territorio de difícil geografía y carece de todo, que los blancos dan mal ejemplo a los indios y los explotan y que se desprecia a los clérigos. Situación lamentable debido pues a la expulsión de los jesuitas desde 1768. Otra visita hizo de 1810 a 1812. Lamentablemente sus sugerencias fueron saboteadas por 2 frailes de Ocopa ante el virrey. Ya en 1820 los independentistas saquearon su palacio episcopal y tras ser amenazado de muerte huyó de Moyobamba a Chachapoyas y de Brasil viajó a España, llegando en 1821. Pidió al rey un nuevo destino, siendo nombrado obispo de Lugo. Además, empleaba la poesía en sus escritos pastorales. Y finalmente fallece en 1839. Entonces acá vemos pues también cómo este obispo franciscano pues contribuyó a describir la situación que ocurría pues en la selva peruana. El padre Mariano José de Arce, arequipeño, quien estudió filosofía y teología en los conventos de Santo Domingo y San Francisco de su ciudad, y tras ser ordenado sacerdote, va a apoyar a Pumacagua y a Vicente Angulo que ocuparon Arequipa. Pero protestó al saber que ellos jurarían fidelidad al rey y no declararían la independencia. Fue un gran orador y en sus prédicas indicaba la tiranía española como causa de la ignorancia y esclavitud de América, situación agravada con la expulsión de los jesuitas en 1767. Luego, tras ser desterrado a Chile, logró regresar y firmó la Declaración de Independencia el 15 de julio de 1821. Fue miembro de la Sociedad Patriótica y en 1822 fue director del Seminario del Sol del Perú. También fue incorporado al Cabildo Arquidiocesano de Lima y ese mismo año fue el primer director de la nueva Biblioteca Nacional del Perú. Entonces tenemos como primer director de la Biblioteca Nacional un sacerdote. Y durante sus últimos años participaba en tertulias en la casa de Arriba Agüero y murió en Lima en 1852. Ahora veamos a un destacado personaje que es José Faustino Sánchez Carrión. Él nació en Huamachuco en 1787 y tras tener profesores particulares de latín y filosofía, ingresó al seminario de Trujillo y empieza a estudiar Derecho en el Comité de San Carlos, dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza, quien difundía pues ideas liberales. Aún siendo alumno enseñaba filosofía y luego se va a graduar de bachiller en leyes. Luego se recibe de abogado e ingresa al Colegio de Abogados de Lima y también enseñaba leyes y cánones en la Universidad de San Marcos. Como participaba en actividades patrióticas, en 1819 fue desterrado por el virrey Pezuela y se estableció en Sayán, un pueblo cercano a Huacho. En diciembre de 1820 nace su hija Juana y el mismo mes participa en la proclamación de la independencia que hizo Torretale en Trujillo. Tras unos meses en Huamachuco, en diciembre de 1821, regresa a Lima, donde mediante sus escritos logró que se adopte el sistema republicano, frente a los planes monárquicos de San Martín y su ministro Monteagudo. Ya como diputado por Trujillo, participó en el primer Congreso Constituyente, siendo su secretario, y redactó la primera Constitución.
Además, logró que el Congreso invitara a Bolívar para que culmine la guerra emancipadora. Ese lo nombró secretario general de los negocios y ministro de Relaciones Exteriores, siendo su colega Unanue ministro de Hacienda. Asimismo, pidió al inglés Guise que inicie la campaña marítima. Una calle del Callao, pues precisamente lleva su nombre. Compartió con Bolívar el ideal de la unidad latinoamericana, que no pudo concretizarse. Y por motivo de salud, se retiró a una hacienda de los padres del oratorio de San Felipe Neri, en Lurín, y murió el 2 de junio de 1825, con 38 años de edad. Cayetano Heredia, tras hacerle una autopsia, determinó que tuvo muerte natural porque se corrió el rumor de que había sido envenenado. Entonces, José Faustino Sánchez Carrión, un destacado laico que perteneció pues a la congregación de San Felipe Neri y que pues redactó la primera constitución. Así pues, es destacado este papel, el papel que desempeñó Sánchez Carrión a los inicios de la República. Ahora veamos a Monseñor Francisco Javier Luna de Luna Pizarro, un arequipeño. A sus 11 años logró una beca para el Seminario de San Jerónimo, donde luego Monseñor Chávez La Rosa lo incorporó como profesor de filosofía y matemática. En Cusco fue doctor por la Universidad de la misma ciudad y se recibe como abogado. Viaja luego a Lima. Monseñor Chávez lo nombra su prosecretario y vicerrector del Seminario de San Jerónimo. Llegó a viajar con él a España en 1809, donde asistió a las Cortes de Cádiz. Luego regresa a Lima, siendo miembro del Cabildo hasta 1822. A la vez, desde 1819 fue rector del Colegio de Medicina de San Fernando por 4 años. Apoyó a San Martín, integró la Sociedad Patriótica y fue miembro de la comisión para preparar un proyecto de constitución. Además, presidió el Congreso Constituyente en 1822. También apoyó a José de la Mar, por lo que rechazó los golpes de Estado que le dieron Ribagüero y Gamarra. Es más, llegó a ser presidente de la Convención Nacional de 1833 y en 1845 llegó a ser arzobispo de Lima, hasta su muerte en 1855. Entonces tenemos a Monseñor Francisco Javier Luna Pizarro, el presidente del Congreso Constituyente. Veamos ahora un personaje no tan conocido, pero no menos importante. Nos referimos al padre José Francisco Sánchez Navarrete. Nació en Guayaquil, hijo de español y piurana, y en 1813 es capellán de la Casa de Ejercicio de Santa Rosa. En 1822, don José San Martín instituye la educación pública, y la primera escuela es confiada a Diego Thompson, un misionero protestante que difundía el método de Lancaster, según el cual los alumnos más destacados enseñaban pues a los principiantes. El padre Francisco colaboró con Thompson y cuando ese tuvo que dejar el Perú en 1924 para ir a Ecuador, el padre Sánchez Navarrete se hizo cargo del colegio y finalmente murió en 1859. Entonces acá tenemos un caso de colaboración entre el destacado misionero Diego Thompson y el sacerdote católico José Francisco Sánchez Navarrete. Ambos han puesto sus talentos al servicio pues de la educación peruana. También tenemos un personaje muy controvertido que es el padre Francisco de Paula González Vigil, cuya vida podemos dividirla en 4 fases. Empecemos ante todo con su vocación religiosa de 1825. Fue un tagneño, estudió en el seminario de Arequipa, fue alumno de Luna Pizarro y de Melgar. La segunda etapa de su vida es como político en Lima, hasta 1864. Él y Unanue fueron elegidos diputados por Arica para el Congreso de 1826, pero no llegó a instalarse tal Congreso. En 1827 nuevamente es elegido diputado y se integró al segundo Congreso Constituyente, que dio la Constitución de 1828. Ya en Arequipa, la Universidad de San Agustín le otorga el doctorado
en Derecho. Nuevamente fue elegido diputado y en 1832 acusó a Gamarra de haber infringido la Constitución. Puesto que la tuberculosis le impedía ser orador, se dedicó al periodismo y en 1833 presidió el tercer Congreso Constituyente. La tercera etapa de su vida, hasta 1836, es una etapa errática y provinciana. Ya en Tacna, desde 1834, en 1836 impidió que su ciudad se una a Bolivia y ese mismo año es director de la Biblioteca Nacional, cargo que le propuso el presidente Orbegoso. La cuarta etapa de su vida es como polemizador hasta 1875. En 1878 renuncia a ser director de la Biblioteca Nacional, pero a pedido de Ramón Castilla retoma el cargo por 30 años, de 1845 hasta su muerte. En 6 tomos defiende las iglesias nacionales, por lo que es excomulgado por Pío IX en 1851, y sus libros son puestos en el índice, o sea, en la lista de libros prohibidos. Pese a los pedidos de su hermana María Josefa, monja en Santa Catalina, en Arequipa, no se retractó. Más bien, tuvo debates periodísticos con el misionero franciscano Pedro Gual, con Goyeneche, el arzobispo de Arequipa, y con el padre Bartolomé Herrera. Siguió siendo elegido diputado por Tacna, y en 1975 el Vaticano finalmente levantó la excomunión. Entonces es una vida muy controversial la de Francisco de Paula González Vigil. Asimismo tenemos el caso de Monseñor José Orihuela y Valderrama, un boliviano que ingresó hacia 1662 en el noviciado de los agustinos en Lima. Tras ordenarse fue profesor de teología y en 1819 fue nombrado obispo auxiliar del Cusco, siendo ordenado en Lima por Bartolomé Las Heras. Ya camino a su sede en Huancayo, en 1820, ante Arenales reconoció la independencia. Cuando llegó al Cusco, el obispo ya había muerto, por lo que asume el obispado en 1821. En ese tiempo se mantiene leal al virreinato cuya sede pasó de Lima a Cusco, pero tras la victoria de Ayacucho en 1824 reconoció la independencia como obra divina. Pero Gamarra, prefecto del Cusco y representante de Bolívar, exigía mucho dinero al obispado, incluso la eliminación de canonjías. Orihuela no admitió tal intromisión y renunció, trasladándose a Lima a fines de 1826 y murió en 1841. Gregorio XVI, el Papa, ya había aceptado su renuncia en 1932 y la sede cusqueña quedó vacante hasta 1838. Acá tenemos la imagen, precisamente una carta pastoral sobre el nuevo estado del Perú, que dije a ambos cleros y fieles de la iglesia de Cusco. Muy bien. A continuación veamos el caso del padre José Joaquín de la Riva. Fue limeño y estudió en el Comité de San Carlos con el rector el padre Rodríguez de Mendoza. Luego enseñó filosofía en su mismo centro de estudios y artes en San Marcos. Posteriormente ingresó al seminario de Santo Toribio y llegó a ser sacerdote. En 1812 Abascal lo nombra capellán y también se dedicó ampliamente al periodismo permanentemente. Dijo que fue neutral o dudoso de la independencia, pero que cambió de opinión cuando vio el gobierno de Bolívar. Pero ni bien este perdió influencia tras su larga dictadura, escribió: el tal Don Simón nunca ha sido santo en mi devoción. Y también, cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Nuestras provincias esclavas quedaron de otra nación. Mudamos de condición, pero solo fue pasando, del poder de don Fernando al poder de don Simón. Fue también un gran orador. Pronunciaba oraciones fúnebres o oratorias célebres. Asimismo se dedicó a la prosa y verso, recurriendo al humorismo. Según Porras Barnechea, el diario El Investigador, que dirigió el padre Larriba, refleja las costumbres limeñas, por lo que puede ser considerado precursor del costumbrismo literario en Perú. Pero no es la Lima encantada de Vicuña Maquena, sino una Lima pobre, sucia, oscura, cuyos vecinos no cumplían las ordenanzas, con una moral abandonada, una enseñanza decadente, una sensación de abandono, vejez y laxitud, como comenta Porras. Pues bien, entonces es célebre esa frase, ¿no? Cambiar mocos por babas.
del padre de la Riva, porque prácticamente, supuestamente, vino independencia. ¿Independencia de qué? Del poder español, ok. Pero luego, como bien sabemos, eh, los nobles indígenas tras la independencia perdieron sus, los títulos que ellos tenían. Entonces, prácticamente, ¿a quién benefició la independencia? ¿No? Bueno, para reflexionar. Ahora veamos la figura de un destacado monseñor. Nos referimos a José Sebastián de Goyeneche y Barrera, quien nació en Arequipa, terminó sus estudios en Lima, donde llegó a ser doctor en teología y en ambos derechos, y también se recibió como abogado. Posteriormente se ordenó de sacerdote, fue cura en Cusco y canónigo en Arequipa. Y tras la muerte del obispo de Arequipa, Pío VII lo nombra obispo en 1817, tomando posesión 2 años después. Luego, Goyeneche pidió a León XII en 1828 que se reanuden las relaciones de la Santa Sede con el nuevo gobierno peruano. Como ministro plenipotenciario, representó al Estado sudperuano en la Conferencia de Tacna en 1837. Además, promovió la condenación de los secretos de Francisco de Paula González Vigil, a quien ya vimos. Tras la muerte del obispo José Pasquel, Ramón Castilla propuso a Goyeneche como arzobispo de Lima, siendo nombrado para ello por Pío IX en 1859. Incluso se le propuso que sea cardenal, y el Papa estuvo de acuerdo, pero no se concretizó el pedido porque Perú aún no tenía relaciones diplomáticas ni tratado de paz con España. En su testamento dejó mucho dinero para un hospital en Arequipa, pero luego el gobierno lo incautó para gastos ante la guerra contra Chile. Posteriormente sus sobrinos financiaron la construcción. Murió en 1972 y está enterrado en la Catedral de Lima. También veamos una figura destacada que es Monseñor Bartolomé Herrera. Bien, es limeño, huérfano desde 1813, fue educado por su tío materno, el padre Luis Vélez. Luego ingresa al Convictorio San Carlos y su rector Manuel Pedemonte, a quien también vimos, le animó que sea clérigo. Siendo alumno, ya daba clases desde 1827 y en 1829 llegó a ser doctor en teología. En 1834 se doctoró en Derecho y en 1839 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Y ya tenemos otro clérigo más que es director de la Biblioteca Nacional. Posteriormente, las exequias de Gamarra durante la oración fúnebre hizo un llamado a la unión en momentos de amenaza de anarquía y guerra civil. En octubre de 1942 fue rector del Colegio San Carlos, el convictorio, desde donde difundía ideas conservadoras, enfrentando así a las ideas liberales de José Gálvez del Colegio Guadalupe. El debate continuó cuando ambos fueron diputados en 1849. El 28 de julio de 1846 pronunció su sermón por acción de gracias, en el que hizo una interpretación providencialista de la historia peruana. El mismo año es canónigo y participó en la comisión revisora de los libros que entraban a la Biblioteca Nacional, que en ese tiempo estaba siendo dirigida por el padre Francisco de Paula González Vigil. Además enseñó en la Universidad de San Marcos y él mismo tradujo del francés las obras de la filosofía krausista. También fue ministro de Justicia y Relaciones Exteriores. Tras una breve gira por Europa, es consejero de Estado y en 1858 fue elegido diputado por Jauja. En 1860 es consagrado obispo de Arequipa, donde morirá con 56 años de edad. Luego veremos nuevamente el papel que tuvo Monseñor Bartolomé Herrera. Ahora veamos, tras haber visto diversos personajes, alrededor de 30 personajes, veamos cuáles son los patronos de la independencia. En primer lugar tenemos Santa Rosa. Por iniciativa de don José San Martín, ella fue declarada patrona de la Orden del Sol y con esta orden se premian los servicios de quienes favorecieron la emancipación. San Martín y Monteagudo establecieron que se realizaran misas el 30 de agosto, día de la Santa, y el 8 de septiembre, aniversario del desembarco del Ejército Libertador en Pisco. En 1821 se celebraban los 150 años de canonización de Santa Rosa, y el 14 de septiembre de 1816, el Congreso de Tucumán la declaró patrona de las Provincias Unidas del Plata y animó a los nacientes países que confían en la intervención de la Santa Limeña en la independencia de América. Asimismo, el Congreso Constituyente de 1828 restituye la fiesta de San José en el calendario de fiestas de guardar y lo nombra patrono de la República.
De esta manera, los destinos del país no pueden separarse de los principios del cristianismo. Entonces, ¿quién es patrono de la República? San José, así como él es patrono de la Iglesia. Entonces, hay que tener presente, pues, a ambos santos que, pues, marcan también la identidad del cristianismo en el Perú. En cuanto a las diócesis, en el siglo XIX había 5 en el Perú: Lima, Cusco, Trujillo, Arequipa y Huamanga. Y en 1806 se añade la de Maynas. En Lima, el obispo Bartolomé de las Heras, si bien firmó el acta de independencia, tuvo que ir a España por las intransigencias de Monteagudo. En Cusco, el Agustín Orihuela renunció ante las intromisiones de Gamarra. José Carrión, obispo de Trujillo, Pedro Gutiérrez de Huamanga y el franciscano Hipólito Sánchez de Maynas son expulsados por ser fidelistas. Goyeneche, obispo de Arequipa, tuvo mejor suerte porque incluso fue promovido a Lima. Ahora bien, las diócesis tuvieron diversos golpes. Los sacerdotes realistas fueron expulsados o se retiraron voluntariamente. Se cerraron conventos y seminarios por falta de nuevas vocaciones. Tras la independencia, el Congreso aprobó los obispados de Huánuco y Puno en 1831 y la sede de Maynas fue trasladada a Chachapoyas. Decisiones luego confirmadas por Roma. Posteriormente, la Santa Sede en 1899 erige la diócesis de Huaraz y encarga las prefecturas apostólicas de San Ramón a los franciscanos, de Madre de Dios a los dominicos y la de San León del Amazonas a los agustinos. Entonces, la situación de las diócesis en el tiempo de la independencia peruana. En cuanto a los clérigos en el primer congreso, San Martín convoca el primer congreso el 27 de diciembre de 1821 y el congreso se reúne el 20 de septiembre de 1822 en Palacio de Gobierno. Posteriormente fueron a la catedral donde participaron en la misa votiva al Espíritu Santo, celebrada por Francisco Javier de Chagüe. Luego se cantó el himno Veni Sancte Spiritus y Francisco Valdivieso, ministro de Estado, tomó el juramento a los diputados. Tras ello se entonó el himno Te Deum. Seguidamente, tras una salva de 22 cañonazos y repique de campanas, se trasladaron a la capilla de la Universidad de San Marcos, actualmente el Congreso, y San Martín entrega el cargo. Los diputados eligieron al padre Toribio Rodríguez como presidente y a José Faustino Sánchez Carrión como secretario. Luego eligen a la primera mesa directiva, el padre Luna Pizarro, presidente, Manuel Salazar Quijano, vicepresidente, José Faustino Sánchez Carrión, primer secretario, y Francisco Javier Mariátegui, segundo secretario. Tras intensas labores, redactan y promulgan la primera constitución, que empieza así: en el nombre de Dios, por cuyo poder se instituyen todas las sociedades y cuya sabiduría inspira justicia a los legisladores. Entonces acá hemos mencionado al divino creador en la primera constitución peruana. Y fijémonos que la primera mesa directiva del Congreso, todos los integrantes, todos los miembros son pues eh, personas vinculadas con la iglesia, ya sean clérigos o laicos. En cuanto a las relaciones religiosas con la independencia, veamos los dominicos. Tenemos el padre Jerónimo Cabero, capellán del Ejército Libertador. El padre José Meneses, torturado por Rodil para que revele lo confesado por José Olaya Balandra. Fray José Bernardo Alcedo, quien fue autor de la música del himno nacional. Tras ser perseguido por Rodil, en 1823 se asimiló al Ejército Libertador como músico mayor de la banda de guerra. Y también tenemos como dominico a Mariano Centeno, quien hizo la primera oración el día de la jura de la independencia. Entre los mercenarios, en el célebre cuadro de la independencia de Lepiane, que vemos en este momento, figura el padre Mario Buitrón. El padre Melchor Talamantes, como sabemos, colaboró en la independencia mexicana. Sucre, en 1822, sugiere que la Virgen de la Merced sea patrona del ejército peruano, lo cual fue ratificado el año siguiente por el presidente José Bernardo Tagle, y el 24 de septiembre de 1921 fue reconocida y coronada como Gran Mariscal del Perú. En cuanto a los jesuitas, sabemos que en 1767 el virrey Amat ejecuta la orden de expulsarlos.
Los del Callao estaban ya en el convento de Nuestra Señora del Tránsito, donde estuvo Antonio Ruiz de Montoya, y del cual también lleva una universidad a su nombre. Enviados a España y a los estados pontificios. Muchos pidieron la dispensa de sus votos, como los hermanos Vizcarra y Guzmán. Finalmente, Clemente XIV declara extinguida la Compañía de Jesús en 1773. Amat, en 1769, había convertido el local del noviciado jesuita en el nuevo colegio de San Carlos. En la segunda mitad del siglo XIX, el edificio fue cedido a la Universidad de San Marcos y el templo fue convertido en 1924 en Panteón de los Próceres. Pío VII restaura la compañía en 1914 y en 1815 Fernando VII pide que los jesuitas regresen. Solicitud hecha también desde Perú, pero los mayores por edad no podían volver a América, ya movida por los movimientos independentistas. Recién volvieron en 1871. Siguiendo viendo el tema de los religiosos de la independencia, entre los participantes del Congreso que eran clérigos solamente había un religioso, el oratoriano Carlos Pedemonte. Las Heras, arzobispo de Lima, en su informe a la corona, informe que hace en 1923, reportó que los religiosos fueron los que más fomentaron la independencia. ¿Y por qué? Pues temían que la corona cancelara sus privilegios y los colocaran bajo control de los obispos. Así, en 1912, los agustinos dirigieron la rebelión en Huánuco, y en 1914 y 1915, los franciscanos y mercedarios dirigieron la rebelión en el Cusco. Asimismo, el 29 de julio de 1921, el franciscano Jorge Bastante, en Lima, predicó el sermón patrio el 19 de julio de 1921, y en Cusco, el guardián de San Francisco, en la iglesia de Santo Domingo. Entonces veamos que acá como los religiosos pues promovieron, ¿no? la, eh, la independencia. Asimismo, en cuanto San Martín nombró como sucesor de las Heras a Fray Francisco de Sales Arrieta, y sus más cercanos colaboradores había más frailes que clérigos diocesanos. Las profesiones religiosas disminuyeron tanto que el diario El Comercio, en su edición del 20 de septiembre de 1948, dijo que cuando había una profesión merecía un titular. Por su parte, los oratorianos y camilos eran los más ilustrados, los franciscanos de Lima eran los más conservadores y los del Cusco los más ilustrados de la región. Solamente criollos y blancos podían entrar en San Carlos, mientras que los indígenas a las escuelas conventuales. En calidad educativa destacan San Ildefonso de Lima, de los agustinos, que rivalizaba con el Comité de San Carlos, y San Buenaventura del Cusco, dirigido por los franciscanos. Aunque pocos frailes eran carlistas, entre 1800 y 1820, los clérigos diocesanos repararon el balance a su favor y fueron la fuerza dominante en la iglesia y quizá en el mismo estado. Entonces vemos que los religiosos apoyaron pues la independencia, ya que eh, eh, temían pues que la corona española los subordinase más al poder, al control episcopal, ¿no? En cuanto al modelo educativo en San Carlos, los obispos Martínez Compañón de Trujillo y Chávez La Rosa de Arequipa introdujeron en sus seminarios el modelo educativo ilustrado del padre Feijó, mejorando así la calidad educativa. De Trujillo egresaron Tomás Diegues, Sanduesa, Justo Figueroa y Toribio Rodríguez Mendoza. Y de Arequipa, Luna Pizarro, González Vigil, Benito Lazo, José Gregorio Pazoldán y Mariano Arce. En 1786, Rodríguez de Mendoza llegó a ser rector del Convitorio de San Carlos en Lima y reorganizó la malla curricular, de modo que la escolástica y el griego fueron reemplazados por el derecho, la física y las matemáticas. Hizo que se importara un equipo de laboratorio, pero aunque el gobierno virreinal no lo permitió, San Carlos con todo llegó a ser el mejor centro de estudios del Perú. Y en 1822, Rodríguez participó en el primer Congreso peruano, como ya hemos mencionado, y notó con satisfacción que todos los delegados eran carlistas, o sea, eran exalumnos del Comité de San Carlos. Hubo pues
notable uniformidad intelectual de sacerdotes y laicos hacia 1820. De los 57 delegados y suplentes, 26 eran sacerdotes y 35 eran egresados de San Carlos. Los demás o habían enseñado allí o estaban vinculados de alguna manera con este colegio. Entonces, notemos pues cómo eh, la, los personajes que característicos de la independencia de Perú eran pues personas intelectuales, formadas en el ámbito eclesial, sea clérigos o laicos, y pues ellos fueron los que asentaron las bases de la patria. Acá podemos ver en la foto precisamente la iglesia, que hoy es la cripta de los héroes, y el convento jesuita, que luego se convirtió en la casa de estudios San Carlos. Esto que se encuentra pues en el parque universitario de Colmena eh, y la avenida Abancay en el centro de Lima. En cuanto a los carlistas estaban en contra de los frailes por tres motivos. Estos eran los argumentos que daban los carlistas, es decir, los que se habían formado en San Carlos, ¿no? Que era propiamente el clero secular diocesano. La iglesia era pura en sus tres primeros siglos, y en los tres primeros siglos pues no existían órdenes religiosas. Además, los religiosos favorecían a los papas, los cuales les daban excepciones, privilegios, y estaban en contra de los obispos, los cuales eran exaltados precisamente por los clérigos seculares. Y en tercer lugar, los religiosos estaban sujetos a superiores que por lo general eran extranjeros, sobre todo españoles. Por eso que había esa rivalidad entre el clero diocesano y el clero regular, ¿no? Ahora, había una cuarta crítica que no estaba escrita, pero era real. ¿Qué hacían los religiosos que otros no podían hacer? Fue pues un desafío que las órdenes justifiquen su existencia en el Perú en torno al año 1820, ya que las parroquias indígenas que dirigían fueron entregadas al clero diocesano por decreto real de 1753, y no les fue fácil desarrollar nuevas actividades, pues Lima y sus alrededores estaban ya saturadas con clérigos seculares. Así pues, la corona española pudo haber suprimido las órdenes, ya que en las fronteras estaban los frailes españoles de los colegios de misión. Y en los conventos, los frailes tenían tiempo para meditar y también pues para planear rebeliones. Y esa situación pues contribuyó a la falta de vocaciones. Entonces la situación a inicios del siglo XIX en el Perú de la rivalidad entre ambos cleros. ¿Sí? Eh, cuanto el apogeo de la iglesia hacia 1820, se evidencia en la intensa vida sacramental, el cumplimiento de la moral pública y la vida eclesial organizada. Así pues, el presidente Gamarra pide al arzobispo un capellán y un altar portátil cuando estuviera en campaña. Las terceras órdenes tenían reuniones nocturnas casi diariamente y todos se detenían para el ángelus vespertino. Y don José San Martín ordenó que diariamente sus soldados asistan a misa por la mañana y recen el rosario por la noche, y que se castigue a los blasfemos. Pero también hay sombras en esta situación. La habitual no residencia de muchos pastores en sus parroquias y las faltas al celibato. En cambio, en cuanto a las luces, tenemos que en Lima había 5 casas de retiro, 8 hospitales en Lima más 2 asilos para locos y uno para convalecientes. Además, cada doctrina tenía su escuela. Muchos indígenas firmaban declaraciones de lealtad a la independencia, lo cual evidencia que hacia 1820 sabían leer y escribir más que en las décadas posteriores. ¿Sí? Ahora bien, el expulsado arzobispo Las Heras dijo que algunos clérigos querían cambiar el derecho canónico. Recordemos que los ilustrados eran católicos, pero también eran americanos, y consideraban que desde América también se podía contribuir a moldear las leyes eclesiásticas. Así pues, entre los pedidos tenemos incremento de estudios bíblicos, misa en idioma vernacular, supresión de la superstición, es decir, procesiones y romerías,
liturgias no tan pomposas, una iglesia pobre, aumento del poder y prestigio del obispo, disminución del poder disciplinario del Papa, reforma o abolición de la curia romana, relajación del celibato, limitación de las exenciones de los religiosos y libertad de conciencia. Sobre ese punto estuvieron a favor tanto Toribio Rodríguez de Mendoza como Luna Pizarro. Pero en contra, algunos políticos laicos pensaban que con ella la iglesia estaría parcialmente libre del control estatal. Esas ideas las tenemos, por ejemplo, en el proyecto del Código Eclesiástico del jurista Manuel Lorenzo de Vidaurre, de 1820. Fue enviado a la Santa Sede por Pedro Gómez, embajador español en Roma. Este escribió al cardenal Albani, secretario de Estado: miren lo que esa gente imprime cuando ya no está la mano de España. El prelado le contestó el 12 de junio, considerándolo un proyecto detestable. Entonces también desde esas tierras, desde América, se buscó también reformar el Código de Derecho Canónico y estamos viendo pues que estas propuestas parecen ser recientes, ¿no? Pero vemos que ya son antiguas, ¿no? Ahora bien, en cuanto al papel de la Santa Sede ante la independencia, veamos. Bien, veamos ahora cuál fue la actitud de Roma y la Santa Sede ante la independencia. Pues bien, Roma consideró que la revolución o independencia americana eran un acto de desobediencia. De hecho, Pío VII en 1816 y León II en 1824 enviaron encíclicas a los obispos americanos mediante el rey de España. Incluso Pío VII usó un lenguaje muy fuerte. La revolución era sedición, rebelión y pecado mortal. Sin embargo, Roma, tras ser librada de Napoleón por la Alianza de Reyes Europeos, se sintió segura con estos, pero esta sensación derivó en una neurosis monárquica papal, comparable con la mentalidad de Versalles del siglo de Luis XIV o el Escorial de Felipe II. Calixto de Orihuela, obispo del Cusco, en su prólogo a la encíclica de León XII, habla del primado del sumo pontífice, monárquico y real. Y Gaetano Baluffi, primer nuncio para la América Española, en 1826, esperaba y profetizaba la restauración monárquica en Sudamérica. En su carta al cardenal secretario de Estado, en Bogotá, 24 de noviembre de 1837, consideró un error la independencia. Incluso consideró un castigo divino el hecho de que los sacerdotes que trabajaron por independencia, tras verse despojados de sus riquezas y siendo oprimidos por los gobiernos civiles, añoren la vuelta del antiguo régimen. El deán Francisco Javier Echagüe, a quien el capítulo catedralicio de Lima le dio el poder dejado por las Heras, era paisano y amigo de San Martín. Roma ignoró sus cartas informativas, pero no la enviada por el notable Goyeneche, obispo de Arequipa. De este modo se reabrió la comunicación entre Roma y Perú. Así pues, las propuestas de los clérigos y laicos peruanos nunca fueron consideradas por Roma. ¿Se acuerdan lo que habíamos mencionado antes sobre los cambios al derecho canónico? Bien, Roma intentó frenar estas propuestas mediante 4 controles. Veamos cuáles son esos 4 controles. El primer control que va a efectuar la Santa Sede para evitar que surja una iglesia nacional peruana es respecto de la elección de los obispos. Roma nominó o confirmó como obispos a quienes eran ultramontanos. Así pues, Jorge Benavente, obispo de Lima, era familiar de las Heras y tío del presidente Echenique. Y Luna Pizarro, quien fue presidente del primer congreso, para prepararse al obispado tuvo que pasar 8 años en el convento de San Francisco de Lima. Y el mercenario arequipeño Gualberto Valdivia fue nominado en 1856 a la diócesis del Cusco, procurando la aprobación de Roma. Se retractó de sus ideas sobre el celibato y escribió en 1860 un tratado sobre la infalibilidad del Papa. Pero fue por gusto, porque Roma, aunque no siempre obtenía un obispo que hubiera preferido, nunca permitía que sea elegido un obispo que no quería. Sumemos a esto la reverencia del pueblo peruano al Papa. Entonces, por ello, pues, Gualberto Valdivia no logró, no llegó a ser nombrado, pues, obispo del Cusco, ¿no? El segundo medio de control fue el seminario de Santo Toribio.
En 1120 tenía entre 70 y 80 estudiantes. En 1147 fue reformado. El arzobispo Luna Pizarro lo dotó con una amplia biblioteca en la que sacaban libros de ultramontanos franceses, como los de Maestri. Y entre 1845 y 1860 se publicaban desde el seminario 3 revistas: el Redactor Eclesiástico, el Católico y el Progreso Católico. De esta manera, pues, podemos decir que Santo Toribio fue el centro del ultramontanismo en el Perú. En cuanto al tercer control de Roma, tenemos en Monseñor Bartolomé Herrera. Acá vemos pues su monumento que está precisamente en el Parque Universitario. Pues bien, ya sabemos que Bartolomé Herrera fue educado en San Carlos. Se había graduado como el típico sacerdote ilustrado. Pero cuando en 1842 fue elegido rector, cambió y se volvió más bien escolástico ultramontano. Y considerando que solo los aristócratas de sangre o inteligencia debían guiar la república. Fue un profesor muy capaz, un enérgico polemista y un elocuente orador, y volvió ultramontano al Comité de San Carlos. Sin embargo, un resultado inesperado fue que la mayoría de graduados no llegaron a ser sacerdotes, porque entre 1846 y 1856 hubo 6 ordenados, contrastando con las docenas de ordenaciones de años previos, y que su más querido estudiante, José Gálvez, favoreció al colegio rival, el Guadalupe, para oponerse al autoritarismo de Bartolomé Herrera en San Carlos. Pues bien, entonces Bartolomé Herrera pues se volvió ultramontano y de esta forma pues rigió, eh, digamos, los destinos de la iglesia en lo que él podía, ¿no? Volviendo pues ultramontano al Convictorio San Carlos y a los estudiantes, ¿no? Y como cuarto control de Roma tenemos el de los franciscanos españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que España soportó rebeliones acompañadas de quemas de iglesias y conventos, buscándose la supresión de todas las zonas religiosas. Ante tales circunstancias, el nuncio en España recibió la potestad para dispensar a sacerdotes y frailes sus obligaciones, pero muchos prefirieron el exilio e incluso algunos se refugiaron en Italia. En general eran ejemplares y comprometidos, pero monárquicos, y tras su estadía en Roma, ultramontanos. Benavente era agente del gobierno boliviano, que estaba en Roma en 1836, buscando frailes para restablecer la vida religiosa en su país, y también pidió a algunos para Lima. Vivieron en el famoso centro misionero de Ocopa, que está en Junín, Perú. El gobierno decretó su restauración el 11 de marzo de 1836. El primer grupo de 19 frailes españoles e italianos llegaron al Callao en diciembre de 1837. Luego llegaron más, casi todos españoles. Los periódicos limeños replicaron con entusiasmo lo que los periódicos de Ayacucho, Huancavelica, Jauja, Huánuco y otros sitios narraban sobre la obra de los frailes. Tuvieron tanto prestigio los franciscanos que eran misioneros apostólicos, que cuando el jurista Francisco García Calderón pidió en 1862 la supresión de todas las comunidades religiosas en el Perú, exceptuó a los franciscanos españoles. Además, fueron excelentes misioneros en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Ahora, obviamente, sus sermones eran muy ortodoxos y reforzaban su elocuencia con la sinceridad de vida. Además, estuvieron enraizados en áreas donde el poder de Bartolomé Herrera era débil, es decir, la sierra de los indígenas y mestizos. De estas 4 formas, entonces, podemos decir que Roma impidió que se formase una iglesia nacional peruana. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de los controles de Roma? Bien, con estos 4 controles que acabamos de ver, se rompió la unidad entre sacerdotes y laicos, ambos ilustrados.
Y la ruptura se evidenció con la nueva Constitución de 1856, la abolición del diezmo y la limosna para la administración de los sacramentos. José Pasquel, arzobispo de Lima, rechazó jurar la Constitución porque no se había consultado al Papa, y los sacerdotes consideraron que el Congreso estaba excomulgado. Ahora bien, sin éxito, Ramón Castilla le rogó que firmase. Aseguró que él también no estaba de acuerdo, pero que procuraría cambios dentro del marco constitucional. Y como Bartolomé Herrera llamaba a la resistencia en el periódico bisemanal El Católico, José Gálvez ordenó su supresión el 17 de junio de 1855. Pese a que los editores respondieron que Castilla había proclamado el 25 de marzo la libertad de prensa, el 30 de junio Gálvez pide a la policía que clausure la sede del periódico. Como siguió publicándose el periódico, pero sin su cabecera, esta vez Gálvez ordenó que José Ayllón y Francisco Solano Eros, los sacerdotes editores, sean recluidos en el convento de los descalzos del Rímac y juzgados por las autoridades eclesiásticas. Ayllón protestó en un artículo en el diario El Comercio el 14 y 17 de julio, y parece que el periódico El Católico seguía publicándose con su línea opositora. Por ello, Castilla le forzó que sea capellán del buque de guerra Purímac, y Ayllón no pudo despedirse de nadie porque prácticamente del convento de los descalzos fue llevado inmediatamente por tranvía al Callao y luego subió al buque de guerra. Y Agustín Charún, obispo de Trujillo, por su parte, llamó a la rebelión, pero esta no se concretó porque falleció de un ataque cardíaco en Huanchaco el 22 de febrero de 1857. Hubo finalmente una nueva constitución en 1860. Prevaleció la iglesia, pero a costa de la unidad. Ahora hagamos un balance de esta situación. Si se hubiera celebrado un concilio en 1830 con una agenda basada en las propuestas de los curas de Lima, como pidieron algunos eclesiásticos peruanos, esas necesidades podrían no ser hoy tan grandes. Benavente le propuso a Roma en su primera carta del 18 de marzo de 1834, luego de haber sido confirmado como arzobispo de Lima. Tuvo el visto bueno de Fabrini, nuncio en Río de Janeiro, pero ese añadió una nota marginal categorizando el Concilio Nacional como prematuro y peligroso. Al parecer, esto acabó con el proyecto que no volvió a discutirse. Pero interesantemente, este proyecto detestable de Vidaurre de 1830 fue un proyecto deseable porque se concretizó en el Concilio Vaticano II de 1970. Esos son los vuelcos de destino, cómo suceden las cosas, ¿no? Bien. Y hasta acá, en ese contexto de la situación, le hemos tomado el padre del Liceo Franciscano Tibiezar. Ahora pasamos a ver Vargas Ugarte, jesuita, sobre cuál es el enfoque cristiano sobre el gobierno y ver cuáles fueron los fundamentos para argumentar que era necesaria la independencia de España. Bien, en Europa del siglo XVIII se consolida el regalismo, que endiosa a los reyes y procuró apoyarse en la Biblia y el magisterio. Así, Alberto, arzobispo de Charcas, escribió en 1786 un catecismo real que circuló por varios países. Enseñaba las obligaciones de los súbditos para con su rey y subraya su consagración. Pero ya en el siglo XIX dan la réplica los llamados catecismos patrióticos. Ahora, el gran Jaime Balmes dice así: los católicos no piensan que el cielo envía individuos o familias reales, pues no desconocen la historia de las vicisitudes de los poderes civiles. Y San Juan Crisóstomo, en el siglo V, comenta que Pablo enseña que toda potestad viene de Dios, pero Pablo no dice que todo príncipe venga de Dios. Así pues, la Iglesia, al enseñar que todos los hombres son iguales y hermanos, favoreció la emancipación. Danville afirma que el cristianismo es la primera Magna Carta Libertatum, la primera constitución de la libertad, no de un pueblo particular, sino de la humanidad. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, ya en el siglo XIII, enseñó que el reino no es para el rey, sino el rey para el reino.
Y posteriormente el protestante Macaulay dijo que el rey es un funcionario de la nación. Entonces ahí tenemos a Santo Tomás de Aquino y a Jaime Balmes. Entonces, eh, como sabemos, incluso los mismos ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa son ideales, eh, en raíz son ideales cristianos, ¿sí? Entonces, la igualdad de todos, porque todos somos hermanos e hijos de un mismo Dios. Ahora, especificando este enfoque cristiano del gobierno, veamos el enfoque jesuita. Acá el gran cardenal San Roberto Belarmino, en el siglo XVII, afirmaba que la autoridad civil procede de Dios, autor de la sociedad. Esta autoridad radica en la nación, pueblo, multitud, y luego es transmitida a otro, ya sea el rey o el presidente. Así, toda autoridad que viene de Dios no es legítima si no la instituye o consagra la elección de los hombres. Y como vemos, dice el padre Ugarte, esta doctrina pues es superior a la del contrato social de Rousseau. El cardenal Villot, también jesuita, dice pues que la comunidad siempre tiene el derecho a establecer una nueva forma de gobierno y una nueva investidura de la potestad si lo exige la necesidad del bien público. Ahora bien, estas ideas fueron enseñadas por los jesuitas en sus escuelas y universidades en Sudamérica, Charcas, Cusco, Huamanga, Lima, Quito, y permanecieron obviamente en sus alumnos, pese a que luego, víctimas del regalismo cesarista, los jesuitas fueron expulsados de América. Entre sus alumnos tenemos a Morales Duárez, a Mariano Moreno, que fue prócer de la independencia argentina, Monteagudo y los partícipes de la revolución de los hermanos Angulo en Cusco en 1814. Entonces, por lo tanto, estas ideas de la emancipación, la igualdad de todos los seres humanos y que el rey recibe el poder, el rey y el presidente recibe el poder de parte del pueblo, fueron difundidas por los jesuitas en el ámbito educativo. ¿Sí? Es más, ahora, en la misma España, veamos qué situación tenemos. En la misma España, el fuero juzgo, legislación de la España visigoda, afirma que el rey lo será si cumple el derecho. O sea que si no cumple el derecho no es rey. Y Alfonso el Sabio, eh, a quien vemos en la imagen izquierda, en el siglo XIII, dice que la avenencia o consentimiento de todos los del reino es una de las causas por las que se obtiene la realeza. Y en esas ideas se basaron los caudillos revolucionarios. Al saber del cautiverio de la familia real y la renuncia de Fernando VII ante Napoleón en 1808, aquí vemos en la imagen derecha. Se comprende pues que aquellos no fueran apoyados por los prelados de origen español, dependientes del patronato real. Además, la iglesia, cauta y prudente, no podía asumir una actitud definida desde el inicio. La discreción pedía que espere el desenvolvimiento de los sucesos. Hay que recordar que en los primeros años no era unánime la postura del pueblo hacia la emancipación, por lo que la revolución fue vista más bien como una guerra civil. Claro, nosotros vemos ahora la independencia, pero en realidad en esa época se veía como una guerra civil. Entonces, en el mismo caso, tenemos acá el mismo caso, en la misma España, se dice pues que también, obviamente, el rey lo es en cuanto que recibe consentimiento del pueblo y además si es que cumple el derecho, ¿no? Además, eh, si no había familia real y Fernando VII había renunciado, entonces por lo tanto no hay monarquía. Y si no hay monarquía, por lo tanto, en América, pues América quedaba emancipada. Entonces fíjense cómo los revolucionarios fundamentaron, justificaron la independencia a raíz pues de la renuncia del rey Fernando VII ante Napoleón. En cuanto al papel de los obispos ante la independencia, en Chile, fíjense cómo es la historia, ¿no? Qué curioso. En Chile el español Fray Ángel Andreu, obispo de Epifanía, era patriota, un obispo español era patriota, pero el santiaguino José Santiago Rodríguez, obispo de Santiago, o sea, un chileno, un obispo chileno, era más bien realista
y prefirió el exilio. En Perú, el piurano Pedro Gutiérrez, obispo de Huamanga, pese a que se le pide que se quede, decide ir a México. Y el español Bartolomé Las Heras, quien vimos la parte izquierda, es invitado por la Serna a dejar Lima, pero más bien prefiere quedarse e incluso firma el acta de independencia, siendo español. Otros obispos apoyaron desde el inicio la independencia, como José Pérez Armendáriz, obispo del Cusco, y Cuero Caicedo, obispo de Quito. Otros más bien se opusieron al inicio, pero luego la respaldaron, como Goyeneche en Arequipa y Jiménez de Enciso en Popayán. Por los puestos se equivoca pues Paz Soldán, quien dijo que los obispos se oponían a la independencia. Como podemos ver, hay obispos peruanos, chilenos que eran realistas, obispos españoles que escogieron y aprobaron la independencia. Entonces, la realidad pues es una escala de grises, ¿no? Y es una escala muy, muy variada. Entonces, esa es la actitud de los obispos ante la independencia. Ahora, en cuanto al clero, si los obispos no podían mostrar más manifiestamente su adhesión a la independencia, el clero regular y secular sí podía. Entre tantos nombres mencionamos, como ya hemos visto ya por tercera ocasión, al peruano mercenario Melchor Talamantes, que como hemos dicho fue prócer de la independencia mexicana. El Camilo Enríquez promovió la revolución chilena, y entre los oratorianos a Pedemonte y a José Faustino Sánchez Carrión. Tanto es así que hasta 1919 las cárceles de Lima y Callao se llenan de religiosos y sacerdotes. En 1820, las calles de Lima amanecían con papeles que alentaban a la emancipación, colocados por el cura de Huarmey, Pedro de la Hoz, tío del prócer Francisco Vidal. Y entre los capellanes del ejército de San Martín tenemos a Pedro de Sayas y Carrillo, Marcelino Barreno y Marcelino Barreto y José Antonio Agüero. Otros, dedicados a la medicina, como los belemitas y los de San Juan de Dios, sirvieron como cirujanos en el ejército. Así pues, tenemos a Fray Antonio de San Alberto, que salvó muchas vidas en el cuartel general de Huaura y recibió el título de cirujano mayor. Otros fueron más lejos, siendo jefes de guerrillas incluso, como el mencionado Pedro de Sayas y Carrillo y el franciscano Bruno Terreros. Así pues, sin el apoyo eclesial no se hubiese logrado la independencia. Además, la iglesia hizo algo adicional. Se despojó de sus bienes para apoyar económicamente, como lo hizo con Bolívar, y con frecuencia se olvida este desprendimiento, y el Estado debería ser pues generoso con la iglesia, que ha contribuido a la independencia del Perú. Ahora bien, la historia y cultura del Perú no se interrumpe con la independencia. Esa no es una ruptura con el pasado, ni una adjuración de la fe católica. Así pues, en 1816 en Tucumán, 16 de los 29 miembros que firmaron el Acta de Independencia Argentina eran sacerdotes. Y en 1822 en Lima, 23 de los 70 diputados del primer Congreso Constituyente también eran sacerdotes. Esto pues prueba el apoyo de la Iglesia a la independencia y su participación en los momentos en que se echaban los cimientos de la patria, como dice pues el padre Vargas Ugarte. Muy bien, hemos visto estos diversos puntos, hemos visto primero los personajes, los tanto clérigos y laicos que contribuyeron a la independencia, hemos visto también la situación del clero regular y secular en su apoyo a la independencia y la argumentación que sustenta la emancipación de Latinoamérica. Para realizar el presente estudio, me he basado en diversos artículos de Internet y sobre todo eh, las publicaciones que hacía el gran profesor José Antonio Benito, La Iglesia ante el Bicentenario, en el portal Perú Católico. Asimismo, en Antonietti Besar, La Iglesia Peruana en el tiempo de la independencia, a la luz del Vaticano II, en Las Américas, volumen 26, número 4, de abril de 1970. Y en la última parte me he basado en
el padre Rubén Vargas Ugarte, La acción de la Iglesia en la obra de la emancipación, que es un artículo que figura en Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, Antología de la Independencia del Perú. Bien, soy el profesor Víctor Candela, bachiller, como les dije, en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, profesional en disciplinas teológicas, bachiller en educación por la Universidad Católica Sede Sapiense y profesor de filosofía y religión. Les dejo mis redes para que puedan seguirme y puedan saber de nuevos cursos. Por ejemplo, en Facebook pueden encontrar como Salón de Teología y también en YouTube. Les invito a que den su like, me gusta, para que puedan recibir notificaciones de futuras clases, temas. Y les invito pues que colaboren con el canal, ya sea por medio de PIN o de Yape. Y si ustedes desean adquirir eh, estas casi 50 diapositivas, ¿sí? Este documento proyectado en PDF, lo pueden adquirir a 25 soles por Plino Yape al 953-956-613. Desde ya agradezco mucho su atención y pueden dejar sus preguntas, comentarios en, en este video, y también les invito a que propongan nuevos temas que desearían eh, aprender. Les agradezco mucho su atención. Dios mediante será hasta otra ocasión. Encomiendo sus oraciones, que Dios nos bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.